¿no? Y por otro lado, la violencia simbólica. Cuando digo violencia física, quiero decir que a veces me preguntan si hay más o menos violencia que antes. ¿Se hicieron alguna vez esa pregunta? Si hoy hay más o menos violencia en la escuela que antes. Porque vieron que si uno lee o observa los medios de comunicación, hay una espectacularización de la violencia. Pareciera que todo lo que sucede en la escuela es violencia. Y sin embargo, cuando uno entra a las aulas y las escuelas son instituciones mucho más pacificadas que la sociedad. Quiere decir que la escuela hace algunas cosas bastante bien en relación a las formas de violencia en la sociedad, ¿no? Quizás coincidirían conmigo, que hay como una mirada de la escuela, una sospecha sobre procesos de violencia. Sin embargo, cuando uno los compara con otras realidades sociales, la escuela es una institución más pacificada. Pero además de eso, si uno le aplica una mirada de larga duración, quiere decir una concepción histórica, se va a dar cuenta que históricamente la violencia ha sido parte constitutiva de nuestra pedagogía. Porque a los niños, tanto la literatura universal como la literatura pedagógica, la literatura de la escuela, a los niños se los ha azotado, se les ha pegado, se les ha puesto maíz en las rodillas, se les ha puesto regletas o se les ha violentado con regletas. Es más, la figura de autoridad, todos se están acordando de algunas escenas, veo las caras porque de eso se trata, de revisar tampoco también la propia experiencia de vida y escolar. Es inevitable que uno lo haga con estos temas, porque son de mucha sensibilidad individual. Pero, fíjense que lo que les decía, que la literatura universal y pedagógica acerca del niño está atravesada por una pedagogía del castigo físico hacia los cuerpos de los niños. Cuando uno revisa la historia de la educación en otros países, pero vamos a quedarnos con la Argentina, las imágenes con las que uno se encuentra es con profesores, maestros, figuras autorizadas por el Estado para transmitir la cultura. Miren qué importante la figura del maestro, pero que a su vez azota a los niños, ejerce violencia sobre los cuerpos de los niños. Quiere decir que hemos pasado casi un siglo o más intentando construir una sociedad donde los cuerpos de los niños ya no le pertenecen o no son tenencia del adulto y del maestro tampoco. Nosotros provenimos de una cultura de violencia, incluso, insisto, de violencia física, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la historia está escrita en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. Nosotros actuamos la historia que tenemos. Y hoy en día existen, ustedes deben saber, en las escuelas públicas y privadas, muchas familias que todavía ejercen violencia física sobre los cuerpos de los niños. Y muchos niños vienen golpeados a la escuela y vienen azotados desde el seno familiar del hogar. Nosotros como sociedad hemos decidido que azotar el cuerpo del niño, que violentarlo, que pegarle al niño es ilegal. Que no se puede aceptar ya que ningún maestro, ni ninguna instancia de autoridad pedagógica escolar pueda violentar y tener el derecho de apropiarse del cuerpo del niño. Y esto es un avance muy importante, por eso cuando me preguntan, ¿hay más o menos violencia que antes? Yo digo, depende de la perspectiva, porque desde la perspectiva de la conquista de ciertos derechos de infancia, derechos públicos y humanos de infancia, nosotros como sociedad argentina hemos avanzado mucho conjuntamente y la escuela entonces tiene que transformarse en un lugar en donde el cuerpo del niño no sea violentado y entonces necesitamos encontrar otras formas de relación que no es a través de la violencia física hacia los cuerpos de los niños. Quiero decir con esto entonces que cuando se vuelvan a preguntar si hay más o menos violencia que antes, hay que contestar, bueno, hay que hacer un poco de historia, hay que ver cómo ha sido el origen de nuestros sistemas educativos y muchos maestros se han formado y han sido azotados a su vez en las escuelas. Porque cuando uno recoge con gente que trabaja, algunos de ustedes son jóvenes y otros no tan jóvenes, o sea, como yo,
y las experiencias de violentar físicamente a los niños permanecen. Lo que quiero decir es ilegal pegarle a los niños, pero todavía persiste como práctica cultural. Es ilegal que los padres le peguen a sus hijos, pero todavía existe una cultura de violencia física en las familias, y entonces una de las funciones educativas es precisamente avanzar a que estos derechos, como decía en el panel inicial, no sean solamente una retórica, unos discursos políticamente correctos, sino que sean prácticas que las escuelas y los maestros nosotros logremos instalar y hacer propias. Dicho esto, habiendo revisado algunas cuestiones que tienen que ver con la pedagogía del castigo desde el punto de vista histórico que ha predominado, y con esta sensibilidad por el cuerpo de los niños, yo sé que esto después trae algunos entredichos en las escuelas, porque entonces a veces los maestros dicen, si viene un niño golpeado a la escuela, desde el seno familiar, además se le ven las marcas del cuerpo, porque las marcas del cuerpo son marcas subjetivas del sufrimiento social, ¿no? Por eso la violencia es un dolor social. Esa sería como una instancia casi extrema, en donde el dolor social se hace violencia y se hace cuerpo en el niño. Cuando se encarna en el niño la violencia física, es una violencia justamente brutal, y va en contra de nuestra función pedagógica y educadora, que nosotros tenemos otras maneras de tratar a los niños, que históricamente nos han enseñado otras, pero que nosotros hemos recorrido como sociedad, y el sistema educativo en eso fue a la vanguardia de los cambios de la sociedad. El sistema educativo ha ido a contracorriente muchas veces de esos discursos y prácticas que prevalecían, a pesar de las imágenes. A lo largo de estos últimos 50 años, los maestros hemos aprendido que la escuela no vale la pena tratarse con los golpes, y ahora además es ilegal, sino que hay otras formas de tratamiento social de los cuerpos y de las relaciones sociales y de las emociones, de las cuales voy a hablar después. Pero de la violencia esta física no me voy a ocupar, aunque le quería dedicar este espacio porque me parece que es importante decir algunas cuestiones. Me voy a dedicar a otra forma de violencia, que es la violencia simbólica. ¿Qué es esa violencia que no es tan evidente como la de los cuerpos de los niños, que ahora sí es evidente, pero que, como yo les decía, antes estaba oculta, porque era aceptada, era naturalizada y era parte de las prácticas de autoridad pedagógica de las escuelas? Hay otra forma de violencia, que es la violencia simbólica. ¿Qué es esa violencia que parece más sutil, que parece más enmascarada, y que creo que la mayoría de nosotros hemos ocultado durante mucho tiempo, que tiene que ver con todas estas prácticas de humillación en la escuela, expresiones de racismo en la escuela? ¿Qué quiero decir con esto? Hace poco estuve en Colombia dictando también una conferencia de este tipo, y leía una investigación que se había hecho en la Universidad de Antioquia, donde le preguntaban a una niña de 9 años que sistemáticamente golpeaba a otra, le pegaba, la burlaba primero y luego le pegaba, y entonces los investigadores estaban inquietos para saber por qué esta niña golpeaba permanentemente a otra, que además era siempre la misma. Después de un proceso de investigación, logran que esta niña testimonie por qué le estaba pegando sistemáticamente a la misma otra. Y dijo, le pego porque es negra. La negritud en sociedades en donde es un signo de estigmatización, ser negra, quiere decir de inferiorización, porque entonces ahora agrego otro elemento. Los niños que son violentados, o las relaciones en donde se expresan estas formas que son de violencia simbólica, siempre tienen por detrás una relación de algunos que se creen superiores y otros que se creen inferiores. Quiere decir que cuando yo los invitaba a mirar la dinámica de los vínculos de la escuela y de la interacción entre los grupos, hay que mirar cómo se juega el poder en ese grupo, en esa institución, entre los estudiantes, sobre todo, que es lo que a mí más me obsesiona estudiar. Es lo que me parece que falta todavía, saber por qué los estudiantes se pelean entre ellos, se burlan entre ellos, se humillan entre ellos. Y
este ejemplo de le pego porque es negra me parecía muy iluminador de cómo en realidad esta niña, casi con la ingenuidad de una niña, estaba expresando lo que son formas de racismo en la sociedad. Y la escuela es una institución social que justamente está atravesada y permeada por todos los procesos sociales que son de racismo o de discriminación en la sociedad. Entonces quería mostrarles con un video, con esa idea de le pego porque es negra. En otra de las investigaciones esa nuestra, un estudiante de secundaria nos decía, le pego a este chico porque tiene cara de pobre. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo es la cara de pobre? Estoy segura que le dirían algunos rasgos y algunas características, ¿no? Todos me hacen así. Porque tenemos que revisar cómo es esta forma de expresión del racismo en la sociedad que nosotros tenemos naturalizados. Y si la escuela tiene una función contracultural, tenemos que